después la revisen en la plataforma. Y a lo mismo que el material se envía también a la plataforma, ¿ya? Para que no estén anotando al margen de algunas cosas. Me interesa que pongan atención para que podamos avanzar y terminar el trabajo hoy día. Vamos a partir, la clase va a estar separada en 3 partes. La primera, vamos a revisar la guía anterior rápidamente. Luego vamos a hacer alguna actividad relacionada con materia. Y posteriormente tienen un desafío pequeño en la mañana. Van a quedar con tarea para la casa, con una guía que van a tener que enviar después. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la clase. Por ahora me interesa revisar, ¿verdad? La clase anterior. Hicimos una guía de 16 preguntas. Textos breves donde había que sacar información que estaba en el texto mismo. En el texto 1 decía, ella esperó rosas toda su vida, hoy él se las lleva cada domingo al cementerio. Y la pregunta era, ¿qué se puede inferir de ahí? La alternativa correcta era, ella falleció recientemente. Efectivamente, la mujer había muerto, ¿no es cierto? Y él hoy día la acompaña en el cementerio llevándole las flores que nunca le llevó cuando estaba viva. En el texto 2, ¿por qué escribe usted? No hay una razón específica por la cual el hablante, ¿verdad?, manifiesta su intención de escribir. Por lo tanto, la respuesta correcta ahí era la letra A, escribe porque escribe. No hay una razón específica, ¿ya? No tiene un fundamento para ser escritor, sino que él escribe porque escribe, ya como una cosa absolutamente impulsiva. En el texto 3, ¿verdad? Si avanzamos un poquito, Paola. Texto 3, dentro de la misma página. De este texto, ¿verdad? Podemos decir que el hablante describe un objeto usando comparaciones. ¿Dónde compara? Dice, también es como un río interminable, y en el verso final dice, como el río interminable. Y cada vez que aparece la palabra como, es una comparación, ¿verdad?, desde el punto de vista retórico. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. En el texto siguiente, texto 4, ¿ya? La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando grande? El verso 3, aquel que dice la primaria se iba, ¿ya? ¿Qué significa la primaria se iba? La primaria es la escuela básica nuestra, ¿ya? Antes se llamaba primaria también. Entonces el verso indica el término de una etapa, que es la etapa en que ustedes dejan octavo, ¿verdad? Y pasan a enseñanza media. Es más o menos esa etapa la que está viviendo el personaje de este poema. Según lo leído, dice, ¿quién llega a la puerta un día? Etapa de su vida. Están, ¿verdad?, superando la infancia, entrando en la adolescencia. Por lo tanto, la respuesta correcta, en este caso, debiera haber sido la letra D, la adolescencia. Ahora, en el texto 5 de Augusto Monterroso, ya que es un texto breve que habla de una manzana, ¿verdad?, de una tarde de verano, en que hay un hombre acostado bajo el árbol, que hay una manzana, ¿verdad?, y eso le provoca determinadas situaciones. Dice, de los párrafos 1 y 2, ¿qué tienen de común? Es decir, entre el hombre que escribe una oda y el hombre que escribe la ley de gravitación universal. ¿Qué es lo común? Que la manzana aparece como una fuente de estimulación o de inspiración. No así en el caso 3, ya en que el hombre tiene una reacción distinta. La pregunta 7 dice, una característica del emisor del texto reside que es... ¿Qué significa escéptico? Significa, ¿verdad?, que no cree, ya es incrédulo. Y la respuesta correcta ahí debería ser irónico, porque él toma un relato, ¿verdad?, para hacer la diferencia entre un hombre de ciencia, ¿verdad?, entre un hombre creador, y también entre un hombre práctico que simplemente ve la realidad de una manera distinta. ¿Cuál es la diferencia entre el hablante, ¿verdad?, entre el hombre del párrafo 3 y de los hombres de los párrafos 1 y 2? Los dos primeros son creativos, ¿verdad? El primero escribe una oda, el otro escribe la ley de gravitación, pero el tercero es simplemente práctico. Por lo tanto, su capacidad de observar, la letra D, es la gran diferencia que hay entre el hombre del párrafo 3 de los anteriores.
El texto 6 corresponde a una canción, a la letra de una canción de Maná, que se llama Cuando los ángeles lloran, ¿ya? Me imagino que ustedes lo conocen, por lo menos habrán escuchado alguna vez en algún tema. Y acá hay varias preguntas relacionadas con este texto. La primera dice el verso, la selva se ahogaba en llanto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿verdad?, que incluso la naturaleza lloró la muerte, perdón, de Chico Mendes. Chico Mendes era un activista, defensor de la Amazonía, y fue asesinado por no se sabe quién, o sí se sabe quién, pero por razones de índole política. Ya él fue hecho desaparecer como activista para poder acallar su voz. ¿Ya? Y mucha gente lo lloró, incluso acá, ¿no es cierto?, se habla de que la naturaleza lloró también la muerte de Chico Mendes. Los versos finales del texto expresan una cosa bien, bien poética, expresan la forma como lloran los ángeles, ¿ya? Que se supone que también ellos se conduelen, sufren, ¿verdad?, la muerte de este activista llamado Chico Mendes. Según el relato, según el texto, ¿es verdadero que era padre de 2 niñas? No, ¿verdad? ¿Fue un defensor de los ángeles? Tampoco. ¿El presidente sabía que matarían a una persona en la selva? No. La respuesta correcta es, Méndez agonizó antes de morir, es decir, él no murió instantáneamente, sino que sufrió antes de morir. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. La 12 dice, la alternativa que corresponde a lo expresado en el texto es, aquí sí, esto está claro, esta es información explícita, ¿verdad?, que está ahí, que dice que tenía una esposa valerosa y 2 hermosos críos, o 2 hermosos hijos, ¿ya? Ese es lo correcto, ¿ya? Dice, ¿Collor de Mello fue presidente de Brasil? Sí, sabemos que fue presidente de Brasil, pero en el texto no lo dice, ¿ya? La policía sabía quién mató a Chico Mendes, se expresa pero no se afirma. Es decir, acá la única alternativa correcta, ¿no es cierto?, es que Méndez tenía una esposa valerosa y 2 hermosos críos o hijos. En el texto 7 se habla de lo que es el chiste, si el chiste está considerado literatura o no, y allí dice las características que debe tener un texto para ser literario, según lo leído, es que tenga ficción, ambigüedad lingüística, que produzca extrañeza en el lector y que éste lo reconozca como tal. Es decir, requiere ficción, ambigüedad, ¿no es cierto?, extrañeza y reconocimiento por parte del lector. La alternativa es la B. Después, el chiste no puede ser considerado literario porque tiene una sola interpretación y no causa extrañeza en el lenguaje. ¿Ya? No, el chiste lo entendemos de una sola manera, no hay 2 formas de entender un chiste. Por lo tanto, no es literario, no se considera literario. La alternativa falsa, según el texto, dice, el chiste no posee ficción. Es falso, porque sí tiene un rasgo de ficción en la medida en que es un invento. Recordemos que los humoristas muchas veces adecúan, ¿verdad?, adornan los chistes para contarlo de manera distinta, pero en el fondo la temática del chiste es la misma. Por lo tanto, sí posee ficción. Y la última decía, marque la alternativa verdadera según lo expresado en el texto. Y la alternativa correcta es la D, dice, el chiste y el texto literario comparten las características de la ficción. ¿Ya? Efectivamente, el texto tiene ficción y el chiste también. Ahora, si ustedes me preguntan por los resultados en general, la mayoría anduvo entre los 12 y las 15 respuestas correctas. Hay solamente 6 personas con las cuales yo les voy a enviar después las felicitaciones del caso, que contestaron las preguntas de manera correcta, todas, ¿ya? No son de un solo curso, ya son de 3 cursos distintos. Eso, por el momento. Hoy día vamos a trabajar con 2 de las habilidades que habíamos mencionado en la clase anterior y vamos a tratar de trabajar en conjunto, porque acá nos va a ayudar la profesora Nayaret en la lectura de los textos, ¿ya?
Ella estuvo con nosotros ayer también en la clase del señor Machuca y nos va a ayudar en la medida que va a leer algunos textos que voy a ir explicando de a poco. Ahora, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Hay una parte del trabajo que lo vamos a dividir por hoy, ¿ya? Son 4 trozos, 4 fragmentos de un texto, y lo que vamos a hacer, ¿verdad? De acuerdo a la división que hizo la profesora, en el primer texto van a trabajar 2 cursos, ¿ya? Solamente 2 cursos van a poder responder a esa parte del texto. En el segundo fragmento, otros 2 cursos, en el tercero, otros 2, y en el último, un curso que va a quedar solito. Esto es para que puedan participar la mayoría de los alumnos, ¿ya? En la clase siguiente vamos a trabajar en grupo, vamos a separarnos por grupo, ¿verdad? Pero por ahora lo vamos a hacer por curso, para que no haya 180 personas tratando de dar una respuesta simultáneamente. Entonces eso nos va a permitir un poco ordenar esta situación. Entonces esto corresponde a la clase 2. Clase 2, martes 30 de marzo. En este momento estoy yo encargado del taller de comprensión lectora a nivel de primer año medio. ¿Ya? Esta es la clase 2 para que después lo ubiquen cuando corresponda. Profesora Nayaret. ¿Está por ahí? Profesora Nayaret. Se me ha perdido. Ya, debe tener algún problema técnico, pero mientras tanto vamos a partir por la competencia. ¿Ahora sí? Sí. Ya, súper bien. Disculpen lo imprevisto, vamos a saludar a los chicos, ¿cierto? A las chicas. Comenzar esta clase, como decía el profesor, vamos a ver un par de habilidades, ¿cierto? Que nos entrega la comprensión lectora. Ayer también recuerdo que en la clase de lenguaje y literatura estuvimos, entonces hoy día vamos a trabajar en ello, ¿ya? Como es extraer información explícita, ¿ya? Esta es la primera competencia que vamos a trabajar y quiero que pongan ojo aquí en lo que yo les voy a explicar, porque nuestro cerebro al momento de comprender una lectura trabaja muchas habilidades, ¿ya? Y en extraer información explícita tenemos, ¿cierto?, la habilidad de conocer, ¿cierto? Aquí dice saber información explícita del texto. Acá nosotros vamos a obtener, ¿cierto?, información, conocimientos, ¿ya?, de forma directa en el texto, ¿ya? También identificar, como dice acá, dice reconocer información explícita del texto. Una palabra clave, ¿cierto? Reconocer, ¿cierto? Lo que yo necesito saber. Vamos a identificar, ¿cierto?, lo que necesitamos para responder preguntas, para resolver nuestras actividades, ¿cierto? Y como última habilidad tenemos caracterizar. Acá, ¿cierto?, señalar rasgos de los elementos descriptivos del texto. Acá en esta habilidad tenemos nosotros y ustedes la capacidad de representar, ¿cierto?, en palabras aspectos o apariencias de una persona, de una cosa. Por ejemplo, les voy a decir, aquella novela se caracteriza por tener un muy buen humor. ¿Ya? Aquí nosotros estamos caracterizando, estamos representando en palabras lo que nosotros queremos y observamos del texto, ¿ya? Estas 3 habilidades trabajamos al extraer información explícita. A ver, Siguiente, por favor. El texto base. Ya tenemos un texto acá que hace mención a una imagen. Dice, una grave emergencia hídrica afecta a varias regiones del país, como producto del calentamiento global y la sobreexplotación del recurso. Ahora, ¿qué nos podemos preguntar para tratar de entender este texto base? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué es lo que se describe? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se dice en el texto? Primero, una severa sequía regional. Eso es lo que se afirma, ¿verdad? Dice una grave emergencia hídrica, por lo tanto, hablamos de una sequía. ¿Cómo es? Es un fenómeno natural multicausal, porque se habla de que es producto del calentamiento global y de la sobreexplotación del recurso. ¿Dónde es? ¿Ya? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está? ¿Dónde surge? En varias zonas del país.
lo dice, ¿verdad? Dicen varias regiones del país. Eso está ahí en el texto. ¿Cuándo pasó? En un lapso determinado. Obviamente esto no es algo que surja de un día para otro, sino que es un producto, ¿no es cierto?, producto de un proceso de sobreexplotación del recurso, del calentamiento global, y eso ha originado en un largo lapso, ¿no es cierto?, esta emergencia. ¿Y cómo pasó? ¿Ya? No es solamente producto de la intervención de la naturaleza, sino que también hay intervención humana, sobre todo en la parte donde dice y la sobreexplotación del recurso. Quienes explotan los recursos son los seres humanos. Por lo tanto, ¿verdad?, la causa o cómo pasó es producto de la intervención humana. Eso, ¿no es cierto?, tenemos claro que está ahí, eso es información explícita, está disponible en el texto, la podemos subrayar, la podemos marcar, la podemos ennegrecer para destacar, ¿no es cierto?, la información que corresponde a lo que está, a lo explícito. Recuerden que lo explícito es lo que se presenta a la vista. Y en la segunda competencia, dice Nayaret. Como para entender, ¿cierto?, lo que nos explicaba el profesor en el texto, ahí está, ¿cierto?, la información explícita, que era la competencia número 1. Ahora tenemos la competencia número 2, que es, entonces, si era explícita, ahora vamos a ver la implícita, ¿cierto? Acá tenemos 4 habilidades que trabajamos, ¿cierto?, al momento de crear información explícita. La primera de ellas es analizar, ¿ya? Aquí dice ordenar información coherente. ¿Puedes mover la diapo? ¿Puedes avanzar la diapo, por favor? Ya, gracias, ahí sí. Ya, ahora sí. Como les decía, aquí vamos a extraer información implícita, ¿ya? A diferencia de la anterior, acá nosotros desarrollamos 4 habilidades, ¿ya? La primera es analizar. Aquí ustedes, ¿cierto?, ordenar información coherente de acuerdo a un criterio secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a examinar, ¿cierto?, detalladamente, analizar cualquier cosa del texto que necesitemos, ¿ya? No es solo extraer como la anterior, ¿cierto?, que está ahí, está presente. Acá nosotros vamos a analizar, ¿ya? Porque no tenemos la respuesta directamente, ¿ya? Pero aquí vamos a examinar el texto, ¿cierto? Aquí nosotros reflexionamos al momento de analizar. También inferir, ¿ya? Dice, derivar información implícita, ¿cierto?, de un fragmento, verso o párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a ser capaces de razonar, ¿cierto?, para encontrar la información que se necesita, ¿ya? Por ejemplo, los detectives, ¿ya? Los detectives buscan la verdad, ¿cierto?, a partir de pistas, ¿ya? Eso es inferir, ¿ya? También ustedes van a ser capaces de sintetizar, habilidades muy importantes que ustedes van a trabajar, ¿cierto?, con su cerebro. Por ejemplo, sintetizar es una habilidad muy importante, ¿ya? Dice resumir la o las ideas centrales. Pero aquí nosotros no vamos a achicar el texto, no es resumir, es sacarlo lo más importante, rapidito, ¿cierto? No, aquí ustedes van a reorganizar. Para eso es resumir, ¿ya? Porque ustedes se reorganizan para lo que necesitan, ¿ya? Y también una habilidad muy importante y es interpretar al momento de extraer información implícita, ¿ya? Aquí ustedes determinar la función o finalidad de una idea, ¿ya? Entonces aquí ustedes son capaces de explicar, ¿ya? Lo que aparece en un texto, ¿cierto?, la información poca que le da al momento implícita, ustedes interpretan, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Cómo puedo responder esta pregunta si no está acá directamente en el texto, ¿cierto? Yo interpreto la información. Así que recordar que en la competencia número 1, extraer información explícita. Gracias, Enzo y Álvaro, por silenciar el micrófono. Entonces, como les decía, extraer información explícita o extraer información implícita, desarrollamos muchas habilidades como las que yo les expliqué. ¿Ya? Siguiente. ¿Okay?
A ver, tenemos un texto que dice, cada día más personas recurren a terapias florales para solucionar problemas de estrés, angustias, rabias, penas y déficit atencional, entre otros dolores del alma. Y es que las flores abordan las emociones y logran equilibrar a la persona. Los terapeutas han trabajado por años con las flores de Bach, pero hoy en día también acuden a los poderes curativos de las flores chilenas, del desierto florido, del altiplano y bosques de nuestro país. Es un texto que hace referencia a un tema, ¿no es cierto?, que está cada día más digamos, en boca de la gente, porque efectivamente hay muchas personas que sufren de estos malestares, de estrés, de angustia, rabia, y buscan una forma de cura o de atención a través, ¿verdad?, de lo que es las terapias florales. Ahora, ¿cómo, para poder llegar a la comprensión del texto, cómo clasificaría los elementos, ¿verdad?, que aparecen en el texto, para tener una idea de qué se trata? Dice, los dolores del alma son, es decir, nos enumera una serie de males que estarían relacionados con la terapia, ¿verdad? Los dolores del alma, angustia, rabia, pena, son lo que ellos llaman dolores del alma. Luego, ¿cuál es la idea principal? El auge de la aromaterapia. Efectivamente hay un auge, hay un aumento, ¿verdad?, de consultas respecto a este tipo de terapia, porque la gente está viendo que lo que es la farmacología, lo que son los remedios, ya no están surtiendo un efecto deseado y busca otras alternativas para aliviar sus angustias. ¿Cuáles son las características que se enumeran acá? Que es una terapia de uso masivo y progresivo, ¿ya? Porque acá dice, ¿verdad?, que día a día hay más personas y también hay más especialistas que están trabajando en el tema. ¿Qué inferencias se pueden hacer? ¿Ya? Uno cuando lee este texto dice, pero ¿por qué la gente consulta más ahora que antes? Y puede inferir, puede deducir que la salud mental se ha deteriorado en la actualidad. Si nosotros vemos la cantidad de consultas psiquiátricas hoy día a nivel nacional, hay un aumento explosivo de consultas psiquiátricas, ¿no es cierto?, de especialistas, de gente común y corriente que se ve afectada por este tipo de males del alma, ¿ya?, angustias y otras, dada la situación nacional, ¿verdad?, relacionada con la pandemia y otros problemas anexos. Por lo tanto, la salud mental en Chile hoy día, y a nivel mundial, yo creo, se ha deteriorado en las últimas, digamos, en los últimos años. Ahora, ¿qué evidencia existe de que esto ha ido en aumento? ¿Qué evidencia existe de que se ha deteriorado la salud mental? Dice, el uso de nuevas variedades de flores y aromas. Si no hubiera clientes, si no hubiera usuarios, si no hubiera consumidores, no se buscarían nuevas variedades, ¿verdad? No habría un aumento de la terapia. Sin embargo, se están utilizando otras flores, ya del desierto florido, ¿verdad?, en el norte, del altiplano y de algunos bosques de nuestro país, para ir construyendo conformando, ¿verdad?, nuevos productos que puedan ayudar en esta terapia floral, ¿no es cierto?, que para muchas personas es un remedio eficaz. No sé si alguno de ustedes tiene algún conocido, ¿no es cierto?, que esté en esta terapia, pero hoy día hay un auge, hay un aumento del consumo de, si pudiéramos decir, ¿no es cierto?, de este tipo de terapia. Pasemos al texto siguiente, donde ya entramos a lo que es el texto que vamos a trabajar hoy día. Sí. Y acá, profesor, vamos ¿Sí? a tener en cuenta que va a participar el primero Araucaria y el primero Roble. ¿Ya? Ellos deberían activar su micrófono en el momento en que hagamos las preguntas que están Sí. abajito. ¿Ya? ¿Tú lees entonces? Ya, dice, callejero. El callejero, por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Atento entonces, primero Araucaria y primero Roble con las preguntas.
Ya, la pregunta número 1 dice, ¿qué significa el verso subrayado? ¿Ya? El primer verso que aparece subrayado. ¿Qué significa? A ver, alguien quiere dar una respuesta. Era callejero por derecho propio. ¿Qué les dice? Veamos. ¿Quién va, Francisco? ¿Quién va a participar? ¿Alguno de Que era los...? callejero por elección propia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Como que nadie lo obliga? Sí, ¿Esa es o la impresión que sea, tienes tú? sí. Que aunque a lo mejor a él quisieran adoptarlo, él nunca se quiso ir con alguien y era callejero porque ese era su derecho y él quería ser callejero. Me parece correcta la respuesta porque efectivamente ese es el sentido del verso, ya que él eligió, ya él por elección es un callejero. Tuvo a lo mejor muchas oportunidades de tener un amo, de tener un dueño, pero él no, él eligió ser callejero. ¿Ya? Eso es ser consecuente con una creencia vital. La pregunta número 2 dice, ¿qué características se muestran en el verso en negrita? Que es aquel que dice, y sobre los otros no pasar jamás. ¿Qué idea les da este texto? ¿Qué les sugiere? Y sobre los otros no pasar jamás. Sobre los otros. ¿Qué actitud es esa cuando uno trata de no imponer a los demás ideas o conductas? Vamos, primero Araucaria, primero Roble, a responder la pregunta. Acuérdense que todo esto trae... ¿Perdón? No será apoyo de nadie. Ya, puede ser, pero más que apoyo, Él tomar sus propias decisiones ya, y que nadie pase sobre él. ya, pero a la vez él no pasar sobre, Que nunca se iba a hacer superior a otro perro. ya, ¿verdad? Por ahí se complementó la idea. Que, Él no molestar y tampoco que lo molesten. exactamente, y eso se llama Respeto. 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 Es un ser respetuoso, ¿verdad? Porque dice, y sobre los otros no pasar jamás. Es decir, él, fiel a su creencia, ¿verdad? Nunca va a molestar a otro, ¿no es cierto? No va a atentar contra la libertad del otro porque él se considera libre por derecho propio y por lo tanto dice, su filosofía de la libertad fue ganar la suya, es decir, su libertad sin atar a otros, es decir, sin obligar a otras personas, o perros en este caso, si lo quieren ver desde ese punto de vista, para que piensen igual que él. Y veamos, la última pregunta dice, ¿qué figura retórica ya presenta el verso subrayado y en cursiva, que es libre como el viento era nuestro perro? Acuérdense del género lírico, ¿qué figura puede ser? Libre como el viento era nuestro perro. ¿Cómo se llama esa figura cuando ponemos Una dos comparación. elementos? Una comparación, correcto, ¿verdad? Es una comparación porque está viendo dos elementos que tienen algún nexo. ¿Cuál es el elemento? El viento, ¿verdad? Y la libertad. Bien me parece. De a poco vamos a ir mejorando, ¿no es cierto?, la participación. Vamos al segundo texto con otros dos cursos. Ya, acá va a estar atento el primero Arrayán y el primero Avellano. Dice, era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Ya, pregunta número 1. Atento, dice, ¿qué significa el verso en negrita? Sin tener horario para hacer la siesta. ¿Qué significa eso? Que si dormir a cualquier hora. Que como no tiene dueño, nadie le dice a qué hora puede dormir o no. Ok, ¿verdad? Las 3 o 4 respuestas que dieron simultáneamente apuntan a lo mismo, que es un hombre, es un ser libre que no tiene quien lo mande y por lo tanto él puede hacer la siesta en el momento en que se le ocurre. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con, dice, era un callejero con el sol a cuestas, es decir, todo el día, ¿no es cierto?, andaba de arriba hacia abajo, fiel a su destino y a su parecer, consecuente, ¿no es cierto?, libre,
sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Es decir, no tenía que rendirle cuenta a nadie, no tenía que darle explicaciones a nadie. Segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la característica esencial que se reconoce en el verso subrayado? Era una metáfora de la aventura. Que se la Le gusta pasaba mucho explorar. Que Que se la pasaba por la calle o algo así. saliendo, Siempre tenía viniendo. una aventura nueva. Ya, correcto. Explora, ¿verdad? Tiene nueva aventura. Ya estamos participando. Todo el día está, ¿verdad?, en movimiento. Por lo tanto, es un animal que no está quieto, no está esperando algo, sino que desafía su realidad y va inmerso en ella, ¿no es cierto?, conociendo nuevas aventuras. Por eso dice, era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Ahí hay una crítica. ¿A quién se está criticando ahí? Donde dice, era la ternura que nos hace falta cada día más. ¿A quién se puede criticar? ¿A los perros? al las ser personas. humano. A la sociedad, A la a la persona, sociedad, ¿verdad? pues. Al ser humano. ¿Ya? Súper. A ellos se está cuestionando. Bien, me parece. Vamos por el tercer texto con 2 cursos nuevos. Acá Ya, tenemos profesora. atento al primero Canelo y el primero Raulí. Dice, era nuestro perro porque Lo que perdón, amamos. era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como el del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Atento entonces, primero Canelo y primero Raulí. Ya, pregunta 1. Dice, ¿qué papel juega el protagonista en relación a Pablo? Hay un verso subrayado que dice, era de los niños, sirve. ¿Sí? Dilo. ¿Le hacía compañía a Pablo? Ya, ¿verdad? Lo acompañaba en su soledad. Porque dice, a quien rescataba de su soledad. No solamente le hacía compañía, sino que da la impresión de que hay algo más. Porque dice, rescataba de su soledad. ¿A qué les suena eso? Una amistad, ¿no? Ya, hay una amistad, ¿verdad? Hay un nexo, hay una unión afectiva entre Pablo y él. Y en el verso subrayado, ¿verdad?, en cursiva, que dice el sereno. Ustedes saben lo que es un sereno, ¿verdad?, que es un cuidador, es un antiguo guardia, era una persona que daba la hora antes en las calles y daba el tiempo también, el clima. El sereno es un guardia, ¿ya? El sereno es el cura y todo lo demás. Piensa en el cura como el cura de pueblo, el que daba los consejos, el que ayudaba a la gente, ¿ya? Entonces dice, el sereno, el cura y todo lo demás. Eso era este callejero. ¿Qué sentido tiene el verso? ¿Qué significa eso? El sereno, el cura y todo lo demás. ¿Era un simple perro? No. No. Era conocido donde vivía. Ya. Era como los curas, como si ustedes lo conocen, los curas hablo que es como que un guardia en toda la parte. Es como que si fuera ¿cómo se le llama? Que está en todos lados. Omnipresente se Está en todos llamaría lados, eso. como que ese que despierta, que cura, que acompaña, o algo así. También tenemos un perro que está aquí en el pueblo, igualmente está en todos lados, igualmente se divierte jugando. Y bueno, el que me entiende, ¿no? Claro, aquí es un perro integral, ¿verdad? Que está involucrado en... Porque miren, fíjense lo que dice arriba. Era un callejero y era el personaje, o sea, no era cualquier perro, era un personaje importante. De la puerta abierta en cualquier hogar. ¿Qué significa eso? Que él no tenía restricciones para ingresar, ¿verdad? Era una persona de confianza. La puerta estaba abierta para él, por lo tanto, es un perro querido, ¿verdad? Y después dice, era en nuestro barrio como del paisaje, es decir, formaba parte del entorno, no se entiende el paisaje si no está él. Amigable y social. Exactamente. ¿Ya? Por eso dice el sereno, el cura y todos los demás, o sea, representa todo lo mejor de una sociedad, ya en este caso una sociedad animal. Y veamos el último texto, ya con el curso que nos queda, que es el Alerce, me parece, que nos va a dar una muestra. El último
el último texto van a estar atentos, ¿cierto? Lo que primero va a leerse. Dice, era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia y lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Ya, ahí aparece el autor, Alberto Cortés, que es un cantautor argentino, fallecido hace poco, y don José Alberto García Gallo, que es el otro compositor. Pregunta número 1, dice, ¿qué significa el verso en negrita? Dice, y se fue con ellas cuando se marchó. Dice, era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. ¿Qué significa? Se murió. Eso? Se murió. Pero aparte de eso, ¿por qué dice, y se fue con ellas? ¿Qué se llevó? Se fue con las estrellas. Se parecía alguna cosa fea que donde estaban, ¿no? O sea que antes, digamos como que el texto decía que todo era bonito, ¿cierto? Pero ¿Ya? parece que se fue toda esa belleza para él o ella, y como que digamos se fue, pues. O sea, todo lo bonito se va, pues. Se va con él, ¿verdad? Él se lo lleva. Todas las cosas hermosas del mundo se fueron cuando él se marchó. Y después se bebió de golpe todas las estrellas y se quedó dormido y ya no despertó. ¿A qué se refiere? Se murió. Alguien lo dijo por ahí, ¿verdad? Se murió. Se murió. O debe estar Falleció. descansando ¿Ya? eternamente. Ujú. Falleció. Sí, después dice la pregunta 3. ¿Qué significaba en cierre el verso subrayado en negrita? Vaga su recuerdo por los sentimientos. Vaga su recuerdo por los sentimientos. ¿Qué les dice eso? Como, a ver, déjame preguntarme yo. Recuerdo que mi abuelo era como muy buena persona de mí, también ¿Ya? que lamentablemente está muerto, pero ¿Ya? igualmente como que cuando murió, todo el sentimiento de mí hacia él era como todo se revolvía y todo eso. Obviamente cuando alguien pierde, empieza a tristezarse mucho, y cuando el perrito como que que está muerto, todos sus sentimientos se vagaron en toda parte, parece. Y como que está en todo el recuerdo de los demás y eso. Por eso. Exactamente, esa es la respuesta precisa, porque no solamente causa pena en los cercanos, sino que en todos aquellos que lo conocieron, porque él dejó un espacio, ¿no es cierto?, como testamento, es decir, le dejó la idea de la libertad a los demás. No solamente era para él, sino para dejarlo como ejemplo. Y por eso dice, vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Ya acá se muestra la historia de este animalito, ¿no es cierto?, que dio un ejemplo de consecuencia, libertad, respeto, etcétera, etcétera. La pregunta siguiente tiene que ver con eso. Vamos a enumerar algunas características de este animal, ¿ya? De este personaje. Vamos a anotar 8. Partamos. 1. Díganlo nomás en voz alta. Amistoso. Amistoso, correcto. ¿Perdón? Ya, pregunta. Sociable. 2. Sociable. Valeroso. Correcto. Valeroso. Ya, correcto. Respetable. Confiable. Respetable y respetuoso. Confiable, correcto. ¿Qué más? Muy bien. Querido. Querido, ¿ya? Leal. Sincero. Leal. Y la última persona que dijo, sincero, Leal. ¿o no? Ya, leal. ¿Y conocido igual o no? Conocido, exactamente, aceptado por todo el mundo. Ya, pero esencialmente este animal presenta, ¿no es cierto?, una característica puntual, que es ser consecuente Libre. con su forma de vida, libre. Él se consideraba libre, respetuoso de los demás, y obviamente él mantiene esa condición de ser libre. Vamos a la siguiente diapo. A ver, ayer hablábamos del conflicto, hablábamos de que cada situación, ¿no es cierto?, puntual puede ser causa de un conflicto. Y hoy día vamos a ver cuál es el conflicto que tenemos en este caso. ¿Puedes avanzar la diapo, por favor? Siguiente, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es, ¿cuál es el conflicto que tiene o que presenta este texto?
La muerte del perro. Ya, la muerte. Ya, pudiera ser. O de que se lo querían llevar y él quería ser libre. Ya, ¿verdad? El conflicto que se crea es eso, ese choque entre la realidad, ¿verdad? Del perro común y corriente y este perro curioso que quiere ser libre, ¿verdad? No todos los perros son libres, no todos los perros quieren ser libres, por lo tanto, el conflicto que se provoca es eso, el ansia de libertad que él manifiesta. ¿Por qué? Acuérdense el primer verso, dice, por derecho propio. ¿Qué significa eso? Porque él quiso. Él tomó su propia decisión. Él tomó su propia decisión y vivió de acuerdo a esa decisión. ¿Y se evidencia en qué? En dos actitudes, denme dos actitudes en que se muestre que él eligió ser libre y vivir de esa manera. A ver. ¿Lo silenciaron? A ver, donde dice, por ejemplo, que era el sereno, el cura y todo lo demás, ¿verdad? Eso implica que la gente tenía una consideración distinta con él, tenía una visión puntual de lo que significaba este animalito para el entorno, para el paisaje. Y ahí quedó más o menos plasmado, ¿verdad?, lo que se plantea como conflicto, porque no todos los animales pueden ser libres o quieren ser libres. Ahora, en el caso de las personas, si esto lo extrapolamos a la vida diaria, si ustedes quisieran vivir como ese animal, quisieran vivir libre, quisieran vivir sin seguir las reglas, ¿creen ustedes que serían aceptados dentro de la sociedad actual o se produciría un conflicto? Se produce un conflicto. O conflicto, mejor dicho. Inmediatamente, ¿verdad?, serían tachados de antisocial, de vagabundo, de vago, de una serie de calificativos. Por lo tanto, el conflicto de este animal, ¿verdad?, también se puede extrapolar al ser humano. Y la última actividad de hoy, en la mañana, ¿no es cierto?, en la final de la clase, es un desafío de 5 minutos, cortito. Y corresponde a lo siguiente. Tenemos la palabra mascotas hacia abajo, ¿verdad?, 8 letras, y hacia el lado tenemos una serie de cuadrículas o casilleros. Y abajo está la definición de cada uno de los numeritos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es llenar, ¿verdad?, cada cuadrícula en el chat, ¿no es cierto? Anoten las 8 palabras que ustedes creen que van ahí en ese puzzle. Se las leo rápidamente. Ya en la primera dice, su mecanismo de defensa es el mimetismo, o sea, cambia de color según la ocasión, dicen por ahí, o la situación. Yo sé. Lo anotan en el chat, ¿sí? Y se lo envían a la profesora, por favor. Después dice, mamífero doméstico del orden de los felinos, 4 letras. Roedor casero, originario ¿A de quién se lo China. enviamos? Perdón, ¿a quién se lo enviamos? A la profesora Paola o Nayre, en este caso, por el chat. Sí, estamos atentos al chat con la profesora Paola. Lo que sí tener en cuenta, chicos, para que no se forme un desorden, esperar que el profesor las lea, ¿cierto? Y ustedes Y ahí las contestan. enumeran del 1 al 8, no por separado, ¿ya? Ya, estamos. Entonces, vamos con la tercera. Dice roedor originario de China, ¿verdad?, que tiene 19 especies. Después, el 4, mamífero introducido en el continente, muy rápido y de orejas largas. Número 5, ave de color verde, generalmente de larga vida y que puede reproducir sonido articulado. Número 6, animal con caparazón de lento desplazamiento terrestre. Número 7, arácnido, peludo, de gran tamaño, no venenoso y que aporta algunas enzimas a la farmacología, ¿no es cierto?, a la medicina. Y en la número 8, especie acuática, doméstica, que requiere de una casa de cristal para vivir. Entonces contestan rápidamente en 5 minutos, más o menos, ¿no es cierto?, lo que se van a demorar en contestar las 8 preguntas. A partir de este momento, ya. ¿Hay que responder la 8? Sí, es la idea. Las que sepan. ¿Es obligatorio? No tanto como eso, pero le vamos a agregar algunas décimas también por ahí a aquellas personas que contesten. Siempre hay un premio detrás de esto. Chicos, ojalá contestaran todas las
texto, ¿ya? O sea, poner 1, espacio, 2, tanto para que sea más fácil cuando el profesor les quiera dar el puntaje, ¿ya? Y están respondiendo una por una y después para juntar todos los textos va a ser más complicado, ¿ya? Contesten las 8 juntas. Sí, las 8 seguidas. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la pura tierra en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, se fue con ellas cuando se marchó, se le dio de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción, para su recuerdo por los sentimientos, para derramarlos en esta canción. Ya, ahí estaríamos ok. Ya, gracias. A ver, vamos a... terminamos de escribir, ya, y vamos revisando. La primera, ¿verdad? Dice su mecanismo de defensa es el mimetismo. Gran parte de los alumnos puso el camaleón, y es la respuesta correcta. Después dice mamífero doméstico del orden de los felinos. Simple, un gato, ya, gato. Puede ser gata también, ya. Pero la especie es gato, por lo tanto, debería ser gato. Roedor casero, originario de China, ¿ya? ¿Cómo se llaman esos ratoncitos blancos? Hámster. Un hámster, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Hámster. Después dice, mamífero introducido en el continente muy rápido de orejas largas, es un conejo, ¿ya? Un Bugs Bunny. El 5, ave de color verde, generalmente de larga vida, pusieron acá loro, efectivamente. Si hubiera sido otro color, o de colores variados, podría ser un guacamayo, pero en este caso es un loro. Animal con caparazón. ¿Perdón? Ah, un papagayo también puede ser. Pero en este caso es verde, ¿ya? Que es lo que interesa el color en este caso. Animal con caparazón de lento desplazamiento terrestre es tortuga. Tortuga. Arácnido, peludo, de gran tamaño, no venenoso y que aporta enzimas a la medicina, es la tarántula. Y aquí mucha gente le tiene miedo, pero en realidad no es venenosa y causa sí algunas irritaciones, pero no es un animal mortal, ya letal o mortífero. Pero sí es un animal benéfico en la medida en que aporta algunas enzimas para remedios cosméticos y otras cosas. Y la número 8 dice especie acuática doméstica que requiere una casa de cristal. Peces, ¿verdad? Peces dorados.
¿ya? Ahí hay distintos tipos de peces que son considerados mascotas para tener en la casa. Chiquillos, espero que esta clase, ¿no es cierto?, haya sido de su agrado, que hayan disfrutado, que hayan podido aportar su idea. Tenemos un desafío que son algunas preguntas que el profesor les va a más. ¿Sí? Dime. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para entregar el desafío? Hasta mañana a las 12. ¿Ya? Ya. Son solamente preguntas, no hay preguntas de desarrollo, son solamente alternativas, por lo tanto van a entrar más o menos rápido. Son textos cortos, igual que los que trabajamos la vez anterior. Entonces, se le envían a los profesores que se indica, ¿no es cierto?, al correo que se indica, y hasta mañana a las 12. Después de las 12, digamos de las 12 del día, se considera como recibido, pero ya no están optando, ¿verdad?, al mayor puntaje. La idea es que todos entreguen esto dentro del plazo que corresponde. Cualquier cosa, cualquier duda, al correo, ¿no es cierto?, que aparece allí, para que puedan hacer alguna consulta, pero está relativamente fácil. Es una guía que tiene varias preguntas, por ejemplo, si la pueden mostrar la primera pregunta, ¿ya? Tenemos un texto que se llama Homenaje a Otto Weininger, ¿verdad?, que es muy breve, y de allí tenemos algunas preguntas relacionadas con ese texto. Y solamente tienen que encerrar la alternativa, ¿ya? Ese es el tipo de guía que van a trabajar. Los profesores se la van a enviar, ¿no es cierto?, le van a enviar el link correspondiente para que puedan desarrollarlo. Nos vamos a ver en 2 semanas más con ejercicios. Vamos a trabajar ¿Y se puede destacar con amarillo? Sí, sí se puede. De la forma que ustedes consideren más ¿Hasta cuándo había apropiada. plazo? Hasta mañana a las 12 del día. Y, chiquillos, en 2 semanas más es probable que nos veamos. Y vamos a trabajar ya de manera más práctica, vamos a separar los grupos, vamos a trabajar con grupos dentro de la clase para que puedan ir entregando un producto en la medida en que vayamos desarrollando la clase. Ya la próxima clase va a ser evaluada, ¿no es cierto?, todo lo que se haga, y por lo tanto eso nos va a dar una idea de cuáles van a ser los rendimientos de ustedes. Para mí ha sido un gusto estar conectado con ustedes. Nos estamos viendo. Cualquier duda, consulta, ¿no es cierto?, la dirigen al profesor o a las profesoras que me estuvieron colaborando, a las cuales les quiero dar las gracias por su participación. Gracias, Chao, Nayer, gracias, Paola. Y nos Buen vemos. día. Chao, chiquillos. Buenos días a Chao, todos. chao. Buen día a todos. Adiós, Chao. profe, adiós. Chao. Bien. Chao, profe. Ya, que Nos vemos en estén un bien. ratito.